Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy nosotros vamos a presentar nuestro proyecto final, el cual se refiere al análisis que hemos realizado al libro American Big Picture. Nosotros somos el grupo 3, conformados por quien habla, Diana Parodi, Luis Melo, Mía Velázquez, Rosario Gómez y Angie Tarazón. Empezaremos este proyecto con la introducción. A lo largo de los años, aprender inglés es algo que muchas personas tienen y han venido realizando. Eso se debe por un sinnúmero de razones, pero consideramos que las más importantes son académicas y laborales. El inglés es un idioma no tan difícil de aprender y es por eso que muchas instituciones o incluso alumnos que quieren aprender por su propia cuenta escogen diversos libros, diversos editoriales para poder llegar a su cometido. Uno de estos libros es el American Big Picture, cuya editorial es Richmond. Este libro ha sido dividido en 6 niveles, como podemos ver en la imagen. El nivel para básico, para preintermedio, intermedio, intermedio alto e incluso avanzado. Para este trabajo final, nos hemos querido enfocar solamente en 2 de esos niveles, el intermedio y el de intermedio alto, los cuales son representados en el nivel B1 y B2. A pesar de que un gran número de personas considera que estos libros son de suma importancia para aprender tanto gramática, vocabulario, para mejorar su comprensión lectora y auditiva, hay otra parte que indica que estos libros no son tan buenos, puesto que ofrecen demasiado contenido y es en muchos casos algo exagerado o algo simple. Es ahí donde nace la controversia de que si el tipo y la cantidad de actividades, además del esquema general del libro, son apropiados para una sesión de 1 hora y media durante 15 días de clase. En el siguiente trabajo nos enfocaremos en demostrar de que el tipo y cantidad de actividades no son apropiados ni óptimos para un aprendizaje de 1 hora y media durante 15 días de clase. Pasaremos con el primer argumento, que será dado por nuestro compañero Luis. Así es, muchas gracias, Diana. Vamos a empezar entonces con el primer argumento para este caso. Tendríamos bastante información referente al libro American Big Picture. El principal problema que podemos encontrar es en cuanto a la organización y a la estructura de las informaciones en el área gramatical. En este caso, por ejemplo, los alumnos están reciclando una actividad de la lectura anterior sin proponer ejemplos nuevos. Este déficit de ejemplos lo único que va a hacer es que el alumno se quede con las primeras ideas y no obtenga mayor información. Siguiendo con la estructura del libro, ellos tienen que completar, anterior porfis, ellos tienen que completar el cuadro con los mismos ejemplos en muchas veces, en muchas ocasiones, y tienen que completar simplemente la información. Como podemos ver, el ejercicio tiene hay 2 ejercicios extra, en uno de los cuales solo tiene que responder las preguntas y en el otro tiene que aplicar lo aprendido. Del mismo modo, ahora sí puedes continuar, por favor, Dianita. Del mismo modo, los ejercicios son insuficientes. Podemos ver que luego los lleva hacia otra página donde les brinda nuevamente la información para que ellos puedan verificar lo aprendido, y tienen simplemente un ejercicio dividido en 2 partes. Esto no es suficiente para que el alumno pueda poner en práctica lo aprendido. Por ende, los docentes tenemos que crear ejercicios extra para que se pueda llegar a la consolidación del aprendizaje. Esto obviamente genera tiempo fuera y dentro del aula.
No vamos a tocar a fondo el problema sobre el tiempo porque eso lo van a hablar luego a mayor detalle. Sin embargo, es importante mencionar esto, que dificulta al alumno y el docente tiene que preparar los ejercicios para conciliar el aprendizaje, como ya mencioné. Ahora el siguiente argumento lo va a realizar mi compañera Rosario. Así es, gracias Luis. Bueno, ahora hablaremos sobre la secuencia de las actividades que originan un desorden en el desarrollo del vocabulario. En primer lugar, es fundamental precisar que un libro necesita de un buen diseño y un buen balance. Es por ello que el escritor y profesor Saba Savides en el 2016 nos comenta de que un libro al momento de ser utilizado tanto para el alumno como para el profesor debe de tener una buena impresión y no debe de ser visto como un libro desordenado. En el libro que nosotros vamos a analizar, que es el American Big Pictures, como lo pueden observar en la presentación, vemos cómo las imágenes representan y abarcan un gran espacio un gran espacio de las páginas, haciendo de que las demás actividades sean muy pequeñas, tengan tamaño de letra muy reducida. Y a simple vista, tanto del profesor como del alumno se vea un libro muy abrumador y por ende perjudique el proceso de aprendizaje. Una de las características que Saba Savides menciona es que debe tener una estructura clara. Sin embargo, podemos observar aquí cómo el libro no lo presenta, carece de ello. Además, nos habla sobre el número de actividades que el libro debe presentar. Aproximadamente se recomienda 2 actividades por página, pero en esta presentación podemos observar cómo se llegan a incluir hasta 6 actividades muy aparte del el panel de vocabulario, como lo pueden observar en la segunda imagen en el lado derecho. Entonces, vemos que una vez más carece. Y ahora, hablando del número de actividades, también es muy perjudicial para el alumno, puesto que cubrir tantas actividades en un tiempo muy limitado, una vez más, cae de ser abrumador. Luego tenemos, en la siguiente imagen, sí, luego tenemos que el libro no contiene el espacio suficiente para el desarrollo de las actividades. Como todos sabemos, un libro necesita tener el espacio para que el alumno pueda desarrollarlas. Por ejemplo, actividades de responder preguntas, unir oraciones, definiciones, tomar notas. Y como podemos ver en las imágenes, el libro no las tiene, causando así 2 aspectos negativos. El primero es que el alumno tenga que adquirir un segundo recurso adicional. Por ejemplo, un cuaderno o traer algunas hojas adicionales, y eso también abarcaría una demanda de tiempo, ya que el alumno tendría que pasar algunas actividades a estos recursos extras y poder desarrollarlas. Como segundo aspecto negativo, tenemos de que el libro presenta el vocabulario en diferentes secciones, no tiene una sección clara dentro de la unidad. Como pueden ver en las imágenes, el contenido del vocabulario se llega a presentar en la gramática e incluso en actividades de speaking, como están en las imágenes. Ahora mi compañera Mía continuará con el siguiente argumento. Sí, muchas gracias, Rosario. Bueno, ahora vamos a hablar de la complejidad y nivel de las actividades de competencia oral. Hablando de esas actividades, vamos a decir que su nivel no va de acuerdo con el nivel que nosotros esperamos de los alumnos. En primer lugar, vamos a hablar del libro B1 y hablamos de que su longitud y la complejidad de esas actividades de competencia oral, es decir, de conversación, es muy larga para el nivel que tienen los alumnos. Por ejemplo, cumplir una de esas actividades nos puede tomar alrededor de 15, 20 o tal vez un poco más de minutos, porque como podemos apreciar, esas actividades nunca son de conversación sola, sino que generalmente vienen acompañadas de vocabulario o en otras ocasiones también de la lectura. Pero los alumnos, este libro de B1 es un introductorio al intermedio alto, entonces los alumnos todavía no cuentan con el nivel de fluencia necesarios para poder cumplir con actividades tan largas, por lo que el profesor termina teniendo que intervenir para poderlos ayudar con ciertas palabras o expresiones para que ellos puedan comunicar sus ideas
Eso representa un gran problema, ya que según El Dask, que es una profesora de la Universidad Femenina Prince Sultan y también encargada del área lingüística de dicha universidad, nos dice que es imperativo que un libro o un texto en inglés promueva la autonomía del alumno, porque esto es una parte importante de la pedagogía. Pero si el profesor termina teniendo que ayudar al alumno, esto no se podría cumplir. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso del libro B2, que es un intermedio avanzado, vemos completamente lo contrario. Nuevamente la complejidad y la longitud de las actividades no va de acuerdo con el nivel esperado del alumno, porque contrario a lo que pasaba con el libro B1, esas actividades son demasiado simples y demasiado cortas. El alumno se encuentra sobrepreparado, porque en estos niveles de ya intermedio avanzado, ellos cuentan con un manejo del inglés bastante alto. Sin embargo, esas actividades, a diferencia del anterior caso donde veíamos que venían acompañadas de listening o de lectura o de vocabulario, generalmente en este libro de B2 vienen solas. Y las preguntas, como podemos ver, son muy cortitas y no permiten el juicio crítico ni pensamiento creativo del alumno, por lo que el profesor termina nuevamente teniendo que intervenir para darles más ideas, palabras claves que los alumnos puedan seguir desarrollando, nuevamente pues afectando la autonomía, que como ya nos mencionaba el DAX, es parte importante de la pedagogía y tiene que ser promovida por los libros. Ahora le doy el pase a mi compañera Diana. Gracias, Mía. Ahora vamos a ver el siguiente argumento. El contenido de las lecturas presentadas en los libros de American Big Picture ocasiona o genera una brecha en el aprendizaje del alumno. En primer lugar, y como ya hemos hablado anteriormente, este libro presenta un sinnúmero de actividades. Cuando hablamos de las lecturas o cuando nos enfocamos en la competencia de comprensión lectora, el contenido de las mismas es un poco tedioso. Esto genera que haya una sobreinformación. Lo siento. Los alumnos tienen demasiada información que procesar. Entonces, como consecuencia, ellos se sienten frustrados y abrumados, puesto que el tema, el vocabulario son demasiado para ellos. Esto a su vez genera falta de interés. Ya a media lectura se podría decir, los alumnos ya no quieren seguir realizando la actividad, puesto que se sienten un poco afectados, ya que los temas son de poco conocimiento para ellos. Además de esto, los alumnos tienen que investigar, tienen que buscar información, tan solo para comprender la idea general, puesto que, como ya lo mencioné, los temas no son muy acorde o no están muy conectados a ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que genera o cómo repercute esto en clases? Las actividades de comprensión lectora que el libro presenta no cumple una función clave, que es la de envolverlos o incluso aportarles conocimiento sin tanto agobio. Además de esto, cabe resaltar que las lecturas presentadas en estos libros no tienen herramientas adicionales que ayuden a los alumnos a que comprendan mejor. Por ejemplo, los alumnos en niveles anteriores o incluso en niveles después del American Big Picture, cuando llegan a avanzado, ellos tienen temas que van más acorde a su contexto. Incluso tienen un pequeño banco de palabras en el cual el vocabulario es mucho más fácil de poder asimilar. Ahora, el docente, ¿qué cumple? ¿Cuál es el papel que cumple en estos casos? Tiene la casi obligación de adaptar estas actividades, tiene la obligación de preparar material extra, solo para que los alumnos puedan comprender no tan solo el vocabulario, sino también el tema principal. Así que hacen uso de un tiempo que definitivamente pueden usarlo para otras actividades o inclusive pueden usarlo para que los alumnos desarrollen más otras competencias y no centrarse tanto en la competencia de comprensión lectora. Además de ello, existe una pérdida del objetivo inicial, comprender lo que leen. Como ya lo he mencionado, al encontrar un exceso de vocabulario, genera que el alumno solo lea por leer
Entonces, estos textos que se encuentran en ambos tomos de American Big Picture, a veces son un poco difíciles por la cantidad de palabras, por la longitud de las mismas y por la cantidad de ejercicios que tienen que realizar, con vocabulario, gramática y amplia longitud. En conclusión, esas actividades donde los alumnos tienen que hacer o desarrollar su habilidad de comprensión lectora se vuelven tediosas. Entonces, cuando ellos leen, no tratan de prestarle atención a lo que leen, solamente tratan de cumplir la actividad. A estas razones previamente mencionadas, me gustaría acotar de que estos libros no cuentan con un audio que ayude al alumno mientras lee. ¿Por qué es esto algo importante de resaltar? Puesto que en libros anteriores o en niveles anteriores al de intermedio, los alumnos vienen realizando las actividades de lectura acompañados de un audio. Incluso cuando llegan en avanzado, tienen las mismas herramientas, audio más libro. Entonces, ¿no sería esto un poco ilógico? ¿Por qué preparar a los alumnos antes o por qué desarrollar o seguir desarrollando tanto su comprensión auditiva como comprensión lectora en conjunto después de estos niveles? No tendría sentido alguno. Es por eso que el docente otra vez termina leyendo todo el texto o incluso llama a distintos alumnos para que ellos sean los que lean el resto del texto en voz alta. Esto es algo que no tiene sentido. ¿Por qué perder tiempo realizando estas actividades cuando sencillamente podemos ofrecer a nuestros alumnos herramientas para que puedan terminar estas lecturas, no se vuelvan tediosas y sean fáciles de comprender? En conjunto, todos estos aspectos dificultan la labor de los docentes, ya que muchos de ellos deben de adaptar las actividades a fin de hacerlas más didácticas o placenteras para sus estudiantes. Como podemos observar en la imagen, tenemos 2 páginas en la cual el texto es algo largo. Los alumnos tienen que comprender el título antes de poder leerlo y tienen que realizar un sinnúmero de actividades. Previamente se ha mencionado que el número ideal de actividades sería 2 o 3. Como podemos observar, aquí tienen hasta 6 distintas actividades y eso en definitiva hace que el alumno se sienta totalmente confundido incluso antes de empezar con la lectura. Ahora pasaremos con nuestra compañera Angie. Bueno, ahora pasaremos a la opinión de expertos y docentes acerca de una variedad de problemas con los materiales de enseñanza pensados para estudiantes de inglés como segundo idioma, en especial enfocándonos en el libro American Big Picture. Bueno, Lily Wong Fillmore, que se encuentra en la imagen, es una profesora emérita de la Universidad de California, Berkeley, y ella manifiesta que las editoriales colocan algunas actividades adicionales que realmente no contribuyen y tienen muy poco que ver con los materiales del plan de estudio que producen. En otras palabras, usan actividades de relleno que tienen poco o bajo contenido que realmente sea significativo para los alumnos. Catherine E. Snow, que es psicóloga educativa y también profesora de la Escuela de Educación de Harvard, afirma que los libros tocan temas muy infantiles, que no conectan con los estudiantes. Tengamos en cuenta que en diversas instituciones y centros de idiomas la edad de los alumnos es variada, no es estándar, por eso es importante que se toquen una variedad de temas que les interesen. Por otro lado, el contenido de los libros American Big Picture está muy desconectado de los objetivos del nivel. Rebecca Blum Martínez, que se encuentra en la imagen también, en la diapositiva, que es profesora de educación bilingüe en la Universidad de Nuevo México, comenta que los libros utilizan vocabulario y estructuras de lenguaje muy simples, cortas y que muchas veces no proporcionan el conocimiento de fondo necesario cuando se aprende una segunda lengua. Y sí es cierto que la gramática se debe ir construyendo poco a poco, pero tampoco alejándonos tanto del nivel de dificultad adecuado por nivel. Por último, Erika Schneider, que es profesora de inglés nivel secundario en Portland, Maine, indica que el ritmo de los libros es bastante lento, no incluye debates analíticos o habilidades que puedan transferir a cualquier área de contenido. Cabe recalcar que el desarrollo del pensamiento crítico debe empezar desde las etapas iniciales, es decir, que desde el momento que el alumno empieza a tener contacto con la segunda lengua, empieza a desarrollar juicio crítico en el segundo idioma, es decir, pensar en el segundo idioma, lo que le dará la seguridad en el manejo y el uso de este.
Y bueno, pasamos a las conclusiones. En conclusión, no consideramos que el tipo y la cantidad de actividades, además del esquema general brindado por el libro de American Big Picture, sea óptimo para 1 hora y media de clases por 15 días. En primer lugar, por lo que mencionamos, los problemas al comprender estructuras gramaticales, puesto que no hay ejemplos ni ejercicios suficientes. Asimismo, la secuencia de las actividades no es efectiva, lo que lleva a que el alumno tenga muchas dudas y no pueda comprender la información. En tercer lugar, consideramos que la complejidad de las actividades de competencia oral no van acorde con el nivel de inglés esperado por los alumnos. Esto nuevamente significaría un impedimento en el aprendizaje continuo. También mencionamos que el contenido de las lecturas presentadas en el libro trae como consecuencia una brecha de aprendizaje para con el alumnado y los temas a tratar, ya que no estarían acorde a lo necesitado por los alumnos. Finalmente, creemos que existe una variedad de problemas con este material de enseñanza, pensando en los estudiantes, ya que ellos necesitan información relevante para poder adquirir esta información. Nuestra sugerencia sería que se realice una reestructuración del libro, ofreciendo una secuencia mucho más limpia que propicie la comprensión de la información y sacar provecho de las actividades para que el alumno pueda maximizar su aprendizaje, sin ser muy excesiva y sin ser muy desordenado. Porque sabemos que todo esto, al fin y al cabo, afecta el proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Esa sería toda nuestra exposición. Muchas gracias por el tiempo brindado.